Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans y cada fin de semana nos encontramos con ustedes para profundizar en el Evangelio, en la Escritura que la liturgia de la Iglesia nos propone cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Muy buenos días, Padre Manuel. ¿Cómo está usted después? ¿Viene renovado después de ese encuentro eucarístico allá en Indianápolis, En era, verdad? Indianápolis, sí Ajá. señor, ahí vinimos Ujú, bien renovados, una ujú, experiencia bien interesante. Eh, Quizás a veces cuando tenemos este tipo de encuentros y de eventos masivos, a veces se corre el peligro de quedarnos en la parte más emocional, ¿no? ujú, Porque siempre pues estar en medio de 50.000 personas que están allí para la misma cosa y vivir una experiencia distinta, a veces pues esta parte como que nos mete en contexto de la emoción, ¿no? De tanta ujú. gente, de tantas partes pues allí todos reunidos y el fervor, la música, tantas cosas que quizás pues en muchos casos no, nos encienden esa parte, pero a veces nos quedamos sin la otra parte. Ujú. Entonces fue una experiencia muy rica, yo creo que en todo sentido, para aprovechar. Ojalá que todos los que estuvimos ahí, cuando me hicieron una entrevista y me preguntaban justamente eso, ¿qué va a pasar después o qué es lo Ujú. que vas a llevar a tu diócesis o cuando llegues o la gente que va a llevar? Y pues yo les decía un poco que era interesante que pudiéramos pasar de nuestra relación con la Eucaristía, quizás un poco superficial, a lo mejor de solamente verla como un rito, a explorar todo lo que realmente tiene de contenido, de sentido la Ujú. Eucaristía en nuestra vida cristiana. Que si ese, el tema fundamental era reavivar, Así ¿no? Ese era es, el un tema avivamiento, sí. que se propusieron en estos 3 años de preparación para este congreso, pues tratando de justamente ver y evaluar cómo es mi relación con la Eucaristía y a dónde me lleva, siendo la Eucaristía el centro de la vida de los cristianos, pues decir, bueno, yo cómo me coloco delante de la Eucaristía, cómo yo pues saco fruto de la experiencia de participar en la Eucaristía y pues eso, no quedarme solo en la experiencia nada más emocional, emotiva, sensorial Ujú. que puedo también tener, ¿no? Es como Así es. cuando la gente dice, ay, pero qué lindo habló al padre. Y uno le pregunta, ¿y qué habló al padre? No sé, pero habló Sí. tan lindo, ¿no? Ujú, Entonces nos quedamos quizás en esa ujú. parte, o la música era tan buena y tan esto, o la pasé tan bien en la celebración porque cantaron muy bien, pero nos quedamos ahí. Ujú. No Así damos el es. paso de decir, bueno, ¿cuál es el fruto de ese alimento? ¿Cuál es el fruto de ese misterio de comunión? Ujú. ¿Cuál es el fruto de, pues, el poder experimentar, entrar en contacto con la presencia real de Cristo allí en esta celebración? Yo he escuchado un poco, padre, todo eso que usted está diciendo en el discurso del obispo Barron. Él hablaba de las implicaciones de la Eucaristía en las calles, en el trabajo, en la familia, y estaba hablando precisamente de eso, de la importancia de que la Eucaristía no termina en el rito dominical, sino que tiene que debe tener una implicación afuera, en las calles, en la familia. Entonces, qué bonito como mirar eso como un reavivamiento eucarístico, el pensar nosotros en eso, no solamente el cumplimiento del domingo como una parte, sí, del mandato, sino como algo que es parte de mi vida, como que yo me convierto, nosotros los católicos somos cristianos eucarísticos y eso debe ser algo que se vea cada día de nuestras vidas. Entonces eso yo pienso que es esencial dentro de la vida y que ahorita, bueno, en estos, como por 5 domingos, vamos a interrumpir un poquito el marco de Marcos para adentrarnos un poco a hablar de esto, ¿verdad? Sí, Ujú, exactamente. En la charla, no, la homilía final de clausura, que fue presidida la misa por el cardenal Tagle de Filipinas, fue una joya. Si ujú, ustedes tienen oportunidad de leerla o de escucharla, vale la pena,
porque ahí resumió y fue muy grato poder escuchar que como conclusión del Congreso, pues el cardenal nos recordara, es un don que se nos ha dado no para yo quedármelo, Mm, sino para darlo. Es mm, un regalo que se te ha dado para que tú lo lleves a los demás. ujú, ¿Ok? Entonces eso como que nos ayuda a decir, bueno, la Eucaristía no es para que yo, ¿verdad?, me quede con ese don, ujú, ¿no? Y decía, bueno, no es un don privado, ¿ok? Es un don que yo recibo, ¿ok?, para que yo pueda llevarlo a los demás. Y ahí nuestra tarea cada vez que culmina una Eucaristía de decir, bueno, he recibido y he entrado en contacto con Jesucristo, que se me ha dado como don para que yo pueda llevarlo como regalo a los demás. wow, qué lindo, qué Entonces, lindo. eso, ¿verdad?, nos ayuda a decir, bueno, no, Ujú, la Eucaristía no termina en el pueden ir en paz, ujú, ¿no? Ahí inicia nuestra tarea de haber experimentado el misterio y de entrar en contacto, pues ahí nos toca salir adelante, pues y entrar en contacto con lo que el Papa Francisco nos recuerda, una iglesia en salida, una ujú. iglesia que entra en contacto con las realidades que vive la gente fuera Así es. del templo, Ujú, que a así veces es. pues se nos olvida esta dimensión. Y Ujú, otra de las charlas que participé fue la del padre Lío, también filipino. Es un padre que es chef, lo pueden encontrar en las redes sociales, pero es bien interesante, es experto en Mariología y mm, él su charla la desarrolló cocinando. ok. Estábamos allí unas 4.000 personas escuchándole y él estaba cocinando pasta, iba a cocinar pasta italiana Ujú, y mientras iba cocinando y explicando cómo hacer la pasta, pues nos iba recordando la importancia de comer juntos, mm, que la Eucaristía no solo es sacrificio, sino que también es comida en torno a una mesa ujú. y que muchos de los males y de las situaciones que tenemos en torno a este gran misterio es que hemos olvidado el comer juntos. Ujú, Los problemas familiares, muchos de los problemas parten de este hecho, de constatar que ya no comemos ujú. juntos, se ha perdido la oportunidad de estar en torno a una mesa para comer Del encuentro. ¿verdad? De Así la es. misma comida que nos une. ¿Qué? Ujú, Porque comer del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad?, es lo que nos garantiza la unidad con Él y que nos ujú. conforma como unidad, como único cuerpo. Entonces, eso fue pero extraordinario, el Así poder es. estar ahí 4.000 personas. Aparte que Wow. él es muy chistoso, y tiene mucha creatividad, pero era muy profundo. Eso, cualquiera puede pensar, bueno, está cocinando aquí, no está Ajá, hablando. ¿qué nos irá a decir? Sí. Sí, pero iba sacando allí, ¿verdad?, todos estos elementos que no debemos olvidar. Entonces, por eso fue grato el poder encontrar todas estas posibilidades dentro del Congreso que no solamente te hablaban o te ayudaban a la parte sensorial, sino Ujú, decía, si tú participas en la Eucaristía, hay unas consecuencias. ujú, Esas consecuencias de comer juntos, de entrar en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos llevan, como nos decía el cardenal, nos llevan a los demás, nos llevan a llevar esa experiencia que vivimos a compartirla con los demás. Entonces, pues eso, pues si las buenísimo. personas de alguna manera pudieron escuchar con atención y vivir todas estas experiencias que eran tantísimas dentro del Congreso, creo que pues ahora la tarea es ayudar en sus propias comunidades a renovarse y a Ujú, reavivar un poco, pues, que era el objetivo, eh, nuestra vivencia de la Eucaristía. Cómo la Eucaristía seguirá siendo el centro, pero depende de nosotros si entramos o no realmente con el contacto de la presencia de Cristo y que ujú, esa presencia me lleve al otro. No me puedo quedar solo con la presencia real en una capillita con una exposición del Santísimo. Si ujú, yo realmente estoy allí en la presencia real, me llevará y me recordará a mis ujú. hermanos. Así es. Porque muchos, Ujú, qué lindo, ¿no? La hora santa, y la experiencia, y yo estoy todos los días ante el Santísimo, horas y ujú. horas. Pero, y esas horas y horas también pudiste llevar ese regalo de Jesús a los Así demás. es. Yo siempre, Padre, he pensado eso, si esos encuentros, si la Eucaristía, mi hora santa, si eso no tiene una implicación
en mi vida cotidiana con mis hermanos, hay algo pasando ahí, hay, Sí. hay algo que hay que purificar y pienso que este mensaje es esencial para nuestras vidas de cristianos porque nos podemos quedar mucho en ese sentimentalismo, en una subjetividad que es mi encuentro de mí, de yo solito con Jesucito y lo de afuera no tiene una implicación. Entonces cuando voy afuera, trato a las otras personas mal, trato a mi esposo mal, trato a mis hijos mal, Mm. pero adelante del Santísimo es como si fuera dos vidas distintas y separamos un poco ese encuentro de esos seres queridos. Entonces siempre debe tener, la Eucaristía debe tener una implicación en mi vida personal, en mi vida de encuentro con los otros. Así Fíjate es. que me hiciste Ujú, recordar una de las anécdotas de las intervenciones de los obispos, que él decía, uno de ellos, que pues él llegó a una parroquia, lo asignaron a una parroquia, o sea, ujú, antes de ser obispo y todo, estaba de párroco, y resulta que todos los días había una señora muy devota ujú, y estaba pues allí, celebraba todo el domingo, todas las misas, era la primera que llegaba, la última que se iba y todo con aquel fervor y, ¿no? y aquella devoción y todo, ¿no? Y bueno, y siempre llamaba la atención aquella, ¿no? Y él pues va y le pregunta a ujú. la señora, ¿no? Que todo el domingo y ella cómo se siente, ¿no? Como de hacer todo esto y dedicar todo el domingo y Ujú. que dónde estaba su familia. Y la señora le respondió, no, usted no sabe cuánto yo pido que llegue el domingo para yo irme a la iglesia y así ya no tener contacto con mi esposo y con mi familia. O sea, Imagínese. él se quedó todo así asombrado. Y yo, ¿y cómo puede, Sí. cómo puede decir esto la Wow, señora, ¿no? Entonces, imagínese. pues a veces eso pasa con mucha frecuencia, por eso muchas Ujú, situaciones familiares de ruptura tienen que ver con esto. Entonces, es un contrasentido. ¿Cómo esta señora va a decir no, que ella disfruta de todo el domingo y las misas y la Eucaristía cuando ella lo que es se escapa de su familia para no ujú. entrar en contacto con ellos? Wow. Entonces, eso de alguna manera nos llamaba un poco a reflexión de decir, bueno, realmente qué es lo que vivimos, si realmente hay un encuentro o no. Como otro decía, pues como cuando nos acostumbramos a decir, es que yo opino, ¿no? Ujú, Entonces el obispo decía, es que nadie quiere tu opinión, guárdate tu opinión. Aquí lo que ujú. queremos es que escuchar el Evangelio. Así ¿Ok? es. Y Ujú, entonces no es que yo opino que deberías, no es que, no, ujú, el Evangelio es lo que tenemos que vivir y si justamente Jesús nos está invitando, ¿ok?, ujú. a ser sensibles con las necesidades del otro, pues pueden valer todas tus opiniones, pero no Ujú, valen nada así es. frente a eso. Entonces yo Ujú, creo que el entrar de verdad en este misterio de la Eucaristía realmente nos haría cambiar muchísimo y ujú, realmente ser un punto de referencia en este mundo. así es, padre. ¿Qué actividades tenemos, padre? Sí, Ujú, bueno, ayer tuvimos la gala, gracias a todos los que ujú, participaron, se unieron a nosotros para recaudar fondos para nuestros niños y también para agradecerle al padre Sergio una vez más todo lo que hizo durante 11 años aquí como director. ujú. Así que fue una velada muy bonita, ¿verdad? Así Así es, que así es. Estuvo todo muy bonito, la comida deliciosa, todo muy bonito. Ahí todos disfrutaron bailando. El padre Sergio también ahí ay, bailando. sí, eso era bien. Pues bueno, pues Íbamos a cobrar, pero al fin no cobramos el baile con el padre. así es, pero bueno, fue una experiencia bonita Así también es. y eso en función de nuestros niños, como Ujú, ustedes saben. También en función de nuestros niños tendremos la entrega de útiles escolares ujú, hoy, ¿ok? Ya dentro de unos poco iniciará hasta mediodía, a partir de las 10 tienen oportunidad de traer a sus niños que estén entre kinder y quinto grado. ujú, Recuerden que deben traer a sus niños, no pueden venir y solicitar los útiles sin la presencia de los niños. La actividad siempre con el apoyo de Healthy Blue, que todos los años pues, nos ofrecen más de 500 paquetes con útiles escolares que se pueden llevar sus niños hoy. Recuerden, aquí en el Apostolado Hispano, en la cafetería, en el Salón San Martín, de 10 a 12 o hasta que se acabe la existencia
de estos 550 más o menos que se van a entregar hoy de útiles escolares. La semana pasada estuvo muy bien la entrega en San Antonio. Hoy Ujú. los esperamos aquí, ¿ok? De 10 a 12. También el sábado pasado celebramos la fiesta de Colombia. Otra experiencia De la bonita. Se independencia. reunieron ahí los colombianos y ahí ya me contaron, yo me lo perdí, Yo también me lo perdí, padre. pero bueno, un colombiano se perdió las empanaditas, se perdió las arepitas y todo lo que había Ujú. allí, pero bueno, lo importante es que pudimos darle gracias a Dios por la independencia de Colombia. Y ahora le toca a Perú. Mm. Mañana es el día de la independencia de Perú, pero siendo domingo lo vamos a celebrar el lunes, ¿ok? Este lunes 29. Invitamos a todos los peruanos que vivan aquí en la arquidiócesis y a los que no son también para darle gracias a Dios por la independencia de Perú y compartir un Ujú. bonito momento con nuestros hermanos peruanos. La misa será a las 6 de la tarde aquí en el Apostolado Hispano. Y el 6 y el 10, perdón, el 10 y el 17 de agosto tendremos los talleres para los lectores, los que ya son lectores, que ya han recibido el taller básico, pues ahora tienen la oportunidad de acceder al taller avanzado, que es el Sí. número 2, el nivel 2 de lectores. Será el 10 y 17 a las 2 de la tarde aquí en el Apostolado Hispano. Tienen que participar en los dos días. Ya se pueden inscribir, pues llamando al Apostolado Hispano para participar en este taller. Y Así que, padre, el 8, 9 y 10 de agosto también tendremos el retiro, ¿verdad? De vida en el exactamente. Espíritu, para todos aquellos que quieran participar. Aquí bienvenidos también. Ujú. Sí, señor, aquí Ujú. estamos pues abiertos para que todo el que quiera llamen Ujú. y comuníquense para que no se pierdan esta oportunidad, los que se sientan, ¿verdad?, con ganas de vivir esta experiencia que también es muy Así es. tocante. Así Ujú. que los esperamos, ¿ok? Muy bien, pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre nuestro, tú das a tus hijos en todas partes el alimento y los dones necesarios para una vida plenamente humana. Aunque el egoísmo nos impida tantas veces repartirlos justa y fraternalmente. Que tu Hijo nos dé bondadosamente el pan de su palabra, que nutre nuestra fe, el de su paz, que nos proporciona descanso, el de su consuelo, que nos da esperanza y alegría, y también el pan nutritivo de cada día que nos sustenta en nuestro caminar hacia ti y hacia los hermanos. Enséñanos a compartir este pan con todos, movidos por la justicia y la fraternidad, como un detalle anticipado del banquete de fiesta que tú tienes preparado para nosotros en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000.
Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, damos un salto un poco Ujú. drástico. El Sí. domingo pasado Jesús nos decía: a ver, hay que parar, vayamos Ujú. a este lugar tranquilo, Descansar. vamos a descansar. Y ahora lo vemos aquí de nuevo Multiplicando. actuando y en este pasaje tan emblemático como es la multiplicación de los panes. ¿Qué tal? Así es, estamos, como ustedes saben, queridos hermanos, estamos en este año del ciclo B y estamos con el Evangelio de Marcos, pero la liturgia nos propone una ruptura por 5 domingos en donde se nos va a presentar el discurso del pan de vida del Evangelio San Juan, bueno, ahorita de lo que estábamos hablando, el reavivamiento eucarístico, qué mejor manera como de empezar esto. Entonces, hoy se nos va a presentar esto de la multiplicación de los panes desde el Evangelio de San Juan, que tiene unos detalles bien hermosos, un poco más simples que el del otro evangelio, pero que nos van a hablar de algo muy hermoso que va a pasar aquí. Y es lo primero que vemos es cómo la gente se agolpaba y lo que ve Jesús. Jesús les va a predicar, él se va al bote, pero está en la montaña y va a predicarles, pero él ve una necesidad completamente humana y es que tienen hambre. Y esto es algo muy hermoso, queridos hermanos, porque a veces nos podemos quedar en lo que hablábamos un poco al principio del programa, en que a veces queremos que lo espiritual incluso supla la necesidad del otro. Entonces Jesús mira que hay una necesidad completamente humana y es el hambre. Es el hambre y Jesús se va allí y comienza a probar a sus discípulos. Y por supuesto que hay un milagro. San Agustín dirá, no nos podemos quedar en mirar simplemente el milagro, sino en lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos hoy. ¿Y qué es lo que les está enseñando? De que hay que suplir también esa necesidad humana, de que ellos tienen hambre, de que ellos no se pueden quedar porque hoy ellos no ven esto. Felipe, por un lado, pues dice, no hay nada, él se va completamente al humano, San Agustín dirá a lo carnal y por supuesto no propone ninguna solución. Andrés, aunque trata de ver una solución, dice, esto no es nada, pero Jesús ve esto como una oportunidad y esto es un aspecto que también es fundamental en la vida de la iglesia, queridos hermanos, y es, a veces hablamos del milagro de Jesús, a veces hablamos de los discípulos, pero hoy quiero que ustedes se enfoquen en este muchacho, un muchacho que tenía un pan ahí y que tenía 2 peces y lo tiene para ofrecer y lo ofrece. Y lo ofrece. Imagínense esto, era el pan que él tenía tal vez para sus hermanitas, para sus papás, pero él lo ofrece. Lo ofrece y es esta ofrenda que a veces nosotros pensamos, pero yo qué tengo, no importa que sea, no importa que sea, siempre tenemos algo para dar. Hay algo muy bonito que siempre que se dice, es una frase bien hermosa, que dice que no hay nadie que sea tan rico que no tenga algo que recibir, ni nadie que sea tan pobre que no tenga algo que dar. Y hoy vemos esto. ¿Qué tenemos nosotros para dar a nuestra comunidad? Aquellos hermanos que tienen hambre. Entonces, piensen en eso. Pensemos en ese muchacho que ofrece esos 5 panes y esos 2 peces que tenía, que era todo lo que tenía. Entonces, qué hermoso pensar en ese regalo que hace. Por supuesto que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, nos dice el Evangelio, pero este niño ofrece esto, ofrece lo que tiene para toda su comunidad. Ujú. Sí, efectivamente, si nosotros, ¿verdad? Como hablábamos al inicio del Congreso, el impacto que debería o pudiera tener,
hablando de la Eucaristía, pues el no olvidar el hecho de que la Eucaristía no es solo Ujú, un sacrificio, sino que también es alimento, es comida, nos hace pensar también en la situación que vive el mundo en torno a la alimentación. O sea, ujú, que a veces cuando decimos o nos preguntamos, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay hambre en este mundo? ¿Dónde está el problema? ¿El problema es que no hay suficientes alimentos mm, o el problema es que no están bien distribuidos? ujú, Allí entonces eso nos conecta con el Evangelio de hoy y como decía el Padre Luis Carlos, en nuestra atención en este muchacho, que pues fue capaz de decir, bueno, hay una necesidad, pues ujú. bueno, yo aporto, Así es. ¿ok? Yo aporto para Ujú, tratar de resolver esta situación de hambre que está viendo a su alrededor, ¿ok? Entonces a veces, por ejemplo, si estamos en nos situamos en el Congreso y dice, bueno, estoy escuchando, ¿ok? O estoy en la misa, o estoy en el Santísimo, ¿verdad? Y estoy ahí ujú, horas y horas y no soy capaz ujú, de ver la necesidad del otro, entonces porque no me he encontrado con Jesús. No hay realmente ese encuentro. En el Congreso, por ejemplo, me llamó mucho la atención y fue muy grato el que había un espacio dedicado para que el que quisiera de las 50.000 personas, pues dedicara un poco de su tiempo a embolsar alimentos wow. para recaudar, para embolsar 200.000 bolsas que iban a ser dadas a los pobres, que no tienen que comer. ¿Se Wow. ve? Esa parte no se ve del Congreso. Claro. Todo el mundo Ujú, ve las imágenes, ¿no? ujú, Pero eso era una de las cosas que menos publicidad tuvo, mm, pero que realmente es de las más interesantes. Dice, bueno, voy a claro. participar en un congreso, voy a dedicar 2 horitas a embolsar, meter alimentos en bolsas que luego van a servir para Oh, ayudar. wow. Oh, ¿Ok? wow. ¿Ve qué interesante Mire esto? qué Entonces, detalle. si nos Ujú, conectamos con esto, dice, bueno, el problema del hambre en el mundo tiene que ver con cada uno de nosotros, ujú, que nos hemos sido capaces de distribuir los alimentos que tenemos, ya sea ujú, por mis intereses, egoísmo o por tantas otras cosas. En ujú, muchos sitios del mundo, por cuestiones económicas, los alimentos se botan literalmente al mar, ujú. porque si yo los regalo, pierdo dinero. Entonces, Sí. prefiero botar, ¿ok? Ujú, Cantidades y toneladas de bananas, de frutas, de alimento al mar, antes que regalárselo a alguien que lo mm, necesita. wow. Entonces, ahí es donde llegamos y donde pues Jesús nos llama la atención con este Ujú, milagro de decir, es muy importante. Y yo creo que el milagro más fuerte y más importante es darnos cuenta de que si el otro sufre necesidad, yo puedo también contribuir con lo poco o mucho que tenga. ujú, Y no solo eso, sino que viene después los elementos que el ujú. evangelista detalla, lo que sobró. Así es. No había nada Ujú, y luego sobró tanto ujú, o la cantidad que sobró fue tanta que uno se queda, bueno, y no es que no había nada. así es. ¿De Ujú, dónde podemos nosotros llegar cuando somos sensibles, en este caso, a la necesidad del otro, abriéndonos a la posibilidad de la solidaridad y el poder compartir o lo mucho o lo poco que tengo? así es. Y es que, queridos hermanos, a veces no es que ya no pasen milagros. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos abiertos para obrar en esos milagros. ¿Cuántos de nosotros no pudiésemos? A veces tenemos la misma excusa de Andrés. Oh, pero es que yo, qué es $1? ¿Qué es un pedazo de pan que yo pueda ofrecer para tan? Apórtalo, apórtalo que puedes generar un milagro con eso. Un milagro porque ese pan para el hambriento es un milagro. Ese dólar para el que no tiene nada es un milagro. Entonces a veces nos podemos quedar en esa excusa de que, oh, esto tan poquito, no pienses nunca que es poquito para Dios cuando das con amor, eso es maravilloso. Y una enseñanza también hermosa, especialmente para hoy en día, que los medios de comunicación se han vuelto y las obras de caridad se han vuelto tan llamativas y queremos buscar, fíjense que Jesús hace esto simplemente por amor, viendo lo que está pasando en la comunidad. Y fíjense lo que pasa a lo último, Él se escapa. Él se va, él no quiere ningún reconocimiento, esto no lo hace él para que sea reconocido, no lo hace por eso, él lo ve porque hay hambre, porque hay una realidad, entonces él actúa en esa realidad y ya, pero no para tomarse una foto para el Facebook ni que, ay, yo di esto y no, absolutamente nada. Entonces es una enseñanza bien hermosa. Lo primero es dar, queridos hermanos, y participar en las necesidades de la comunidad. Si hay un pobre, entonces ese pobre necesita comer, yo puedo aportar a eso. Lo segundo
es que si yo lo hago, no es porque quiero un reconocimiento, sino porque esa persona tiene hambre. Entonces, pensemos en esas enseñanzas tan hermosas que nos está dejando hoy este evangelio y tratemos de ir, que cuando nosotros recibamos la Eucaristía, lo decíamos al principio, el Padre nos decía ya, que eso nos lleve a compartir esa Eucaristía con aquellos que no la han experimentado, con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Exacto, es un don, recuerden, es un regalo que se te ha dado, algo que tú no has merecido, que ni has pedido, algo que se te ha dado como regalo por parte de Dios para que tú lo compartas, para que tú lo regales a otros que pues también lo necesitan. Entonces, que la Eucaristía sea esa oportunidad para abrirnos a las necesidades de los otros y podamos compartir lo que tenemos o lo que de alguna manera podemos ofrecer. Y siempre, ¿verdad? Podemos ofrecer lo que hemos recibido y en este caso Jesús. El tener a Jesús pues nos da la posibilidad de ser solidarios y de ver por las necesidades del otro. Así que podamos aprovechar y pensar en esta semana cómo yo puedo hacerme solidario ante las necesidades. No hay que ir a África, no hay que ir a, ¿verdad? No, allí en tu propia realidad, cómo yo puedo ser solidario con el que tiene necesidad cuando hablamos de este tema de el hambre en el mundo. Que pues esta experiencia de la Eucaristía sea la que nos garantice que eso no termine. O sea, que esa experiencia sea continua, que siempre podamos estar abiertos a ser solidarios con los demás. Oramos. Hermanos, cada vez que partimos y compartimos pan con el Señor, esto nos compromete a contar con todos los recursos humanos para poder compartir alimento, justicia, cultura y libertad con los que viven en necesidad. Él nos invita también a partir y repartir a todos el pan más alto del Evangelio, la Eucaristía, que satisface las hambres más profundas de cada corazón humano. El Señor les fortalezca y les bendiga para esta tarea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, feliz domingo, feliz semana, nos vemos el próximo sábado. Vamos a partir y a compartir nuestro pan. Que Dios les bendiga.